Hola, queridos amigos, queridos jóvenes. Otro tema freudiano: las torpezas y los errores. Torpeza es un acto involuntario que, pudiendo ser bien coordinado, se manifiesta de una forma desproporcionada, desorganizada y podríamos llamar totalmente alocada. Y los errores son esa sustitución de una acción por otra que no es malintencionada, pero que está encaminada definitivamente a convertirse en una manera de ser totalmente distinta, desencaminada de una acción con un propósito evidente, definido, preciso y adecuado para la circunstancia que se esperaba que la acción correcta se realizara. Bien, dicho eso, entonces, vamos a hacer una divagación conjunta con la obra de Freud, así las iba presentando él, esta serie de torpezas y errores y lo que iban evidenciando las torpezas y los errores. Yo puedo tomar un objeto. Yo quiero tomar este bolígrafo morado, para los que se quieran sentir bien con el color morado. Y realmente, en lugar de tomar el bolígrafo morado, lo que tomé fue esta regla. Tomo un objeto por otro. Y quise escribir con la regla y no con el bolígrafo. Hubo un fallo, hubo un error. Mi integridad anatómica estaba bien. Mis ojos, mis manos estaban bien, mis oídos estaban bien. Pero agarré un objeto por otro. Y sustituí el valor que el bolígrafo como bolígrafo tiene y se lo trasladé inconscientemente a la regla. Porque hice esa sustitución que evidencia en mí de buenas a primeras. Ahora, dice Freud, advierte Freud, no hay que ser tan puntilloso, no hay que ser tan meticuloso, tan obsesivamente y neuróticamente meticuloso. No siempre vamos a estar haciendo un examen de cualquier error de este tipo. No vamos a estar haciendo continuamente una evaluación de este modo. Pero sí, cuando se forma una organización, una manera de ser, una conducta, y se expresa de una manera patológica, de una manera que le causa angustia al paciente y que se va a reflejar en estados de neurosis consecutivos. Ahí sí, es importante analizar los errores, las torpezas, pero circunstancialmente, si alguien agarra una regla por un bolígrafo o se pregunta dónde están sus lentes y los tiene puestos, no es necesariamente algo patológico. Es patológico cuando te angustia. Es patológico cuando detecta, revela algo de tu personalidad. Ahí sí. Podemos romper un objeto involuntariamente. Y peor aún si es un objeto valioso o un regalo muy estimado y lo rompemos. Accidentalmente se nos cae las manos, nos movemos y se viene abajo el alabastro del siglo IV antes de Cristo. Estornudamos y golpeamos la copa de vino que estaba al frente nuestro y se la lanzamos además a la pobre persona que nos acompañaba. Algo refleja eso. Si hay una dosis de angustia, si hay un acompañamiento de gestos, de errores de palabra, algo refleja ese error. Otra manera de que esto ocurra es que ocurre y hay una indiferencia pasmosa ante el daño resultante. Y esto nos evidencia claramente que hay un propósito inconsciente. Dice Freud, si se acompaña de indiferencia pasmosa, eso está reflejando
los propósitos inconscientes que tiene esa persona. Es una persona mala, es una persona que no quiere estar ahí, una persona que se siente encarcelada por estar ahí y que abruptamente manifiesta que no quiere estar ahí, que no quiere estar viviendo eso y que de alguna u otra forma esta experiencia que está viviendo circunstancialmente frente a este objeto, frente a estas personas, frente a esta realidad, le recuerda algo que ya pasó en su vida como sujeto. Por tanto, evidencia que la situación actual le revive, le recuerda una lucha interior. Y dice Freud, y esto puede, esta torpeza, este error, puede ser acumulado, puede ser aumentado y puede ser desplazado, transferido hacia el terapeuta. El paciente llega a tener resistencia, frustración y transferencia, todo junto, hacia su terapeuta. No es tan sencillo y tan inocente una torpeza. No son tan sencillas. Evidencia con suerte, con mala suerte, algo de lo interno de esa persona. Y un acto fallido, hay que atar el sentido del acto fallido. El acto fallido es poner un acto en lugar de otro, como este, sustituir el bolígrafo con una regla. El acto fallido refleja también algo más. Hay que atarlo con elementos, decíamos, del historial clínico, con experiencias previas, hay que atarlo. Se refleja, por ejemplo, dice Freud, el estado de la libido en ese momento. El estado de la libido en ese momento. Quiere decir que es un símbolo. El acto fallido es un símbolo, realmente, del estado de la libido. Y es un símbolo que hay que saber leer, que hay que saber recabar. Por ejemplo, tenemos que leerle por qué podría estar motivado. ¿Qué es lo que del preconsciente esta persona asocia con ese acto? Ella es la dueña de su vida inconsciente, ella es la que vive su vida inconsciente. Es que nos diga que desde los recuerdos que tiene, le parece que tengan relación con lo que acaba de ocurrir. Y empezamos a hacer análisis del preconsciente, tratando de sondear y de traer a la superficie el inconsciente, lo que se pueda del inconsciente. A veces habrá resistencia muy fuerte y el paciente no querrá volver. Y dice Freud, mejor que no vuelva. El psicoanálisis no es para todos. Se podrán descubrir incluso motivos reparadores. ¿Sí? Fue una forma de sustituir una frustración inmensa que había en la interioridad y de la cual no es posible establecer asociaciones. Y ahí Freud dice, ¿cómo es posible? Se dio este acto, el paciente está bien, se siente reparado, se siente haber superado algo en su vida, no sabe qué fue, no hay nada que nos establezca una asociación aclaratoria, no hay anexos de claridad, y sin embargo el paciente está bien. Pues así de misterioso, va a decir Freud en sus últimos escritos, así de misterioso es el mecanismo de la vida psíquica. Pero al final, todas esas son las características de un acto erróneo. Repito, ser reflejo de un estado de la libido, ser reflejo de símbolos, ser reflejo de motivaciones preconscientes que se pueden extraer para leer el inconsciente, ser reflejo de motivaciones de la lucha interior, ser todo eso junto. Y llegar también, finalmente, a ser un reflejo del acto sexual. Cuando se producen estas equivocaciones, llega Freud a ese discernimiento conclusivo que a él mismo le llamó la atención.
El acto sexual no es que es el acto cumbre, el acto sexual genital no es que es el acto cumbre de la especie humana, ¿no? Los animales lo tienen. Y no es el acto cumbre de la especie humana, es el acto por el medio del cual la especie humana. El acto sexual genital está revestido en muchas ocasiones de una enorme cantidad de errores. Para empezar, no se sabe cómo hacerlo. Para seguir, no se sabe lo que siente la otra persona. Hay tal inhibición, tal angustia, tal represión y tal cantidad de mala información alrededor de la sexualidad genital que muchas veces las personas se ponen a experimentar y están experimentando y nunca le preguntan al otro si siente o no placer, si está incómodo o no, incómoda o no, ¿no? Hasta ahí llegan los errores. Y más todavía cuando se trata de la procreación. Entonces, esta gran cantidad de errores llegan a tener una manifestación de tal vez ser el síntoma que está evidenciando errores en el acto sexual genital. El error más sencillito como manifestación de un error mecánico o afectivo con la pareja a la hora de estar en el acto sexual genital, en el acto reproductivo. Quiere decir entonces que los errores están revestidos, sí, de un conflicto de realización, número uno, pero también reflejan una aprehensión, un rechazo de la circunstancia que rodea ese momento del error. Puede ser que se esté rechazando esa circunstancia por la circunstancia misma. Estamos en una iglesia, no nos gusta la iglesia, estamos en un partido de fútbol, no nos gusta el fútbol, fuimos a comer algo, a tomar algo, pero no nos gusta el ambiente que en ese momento está ahí, preferimos irnos, oímos que todo el mundo grita, que los parlantes están a todo volumen, rechazamos la circunstancia, el ambiente, o rechazamos a una persona que está ahí, o a varias, o rechazamos un antecedente similar que esa situación nos recuerda. No es ese lugar, no son esas personas a las que rechazamos realmente, sino lo que esa situación nos está evocando. Y generamos una aprehensión inconsciente y un cúmulo de errores, pequeños errores, incluso la fantasía. Entonces soñamos, pensamos, idealizamos el lugar, creemos que es lo mejor, que es una forma de defenderse del inconsciente. Es mejor este novio que otro novio por conocer. Se va a convertir, va a cambiar de carácter cuando nos casemos. Y cuando estamos casados, cambiará de carácter. Cuando tengamos hijos, y ya vamos por 5, y estoy esperando que cambie de carácter. Va a venir un pastor a hablarle, un sacerdote a hablarle, y así el Espíritu Santo nos cambiará a todos. De fantasías. Los actos se van a acompañar de fantasías. Y se transformarán de actos pequeños en grandes errores. ¿Por qué grandes errores? Porque aumentará la confusión. Porque aumentarán las presiones que se tienen desde lo externo y desde lo interno. Porque las presiones serán consecuencia de los errores. Esta es una enseñanza de Freud. Los errores traen confusiones. Un error, por ejemplo, de tratamiento quirúrgico produce complicaciones corporales al paciente, incluida la muerte. Un error de tratamiento
correccional a un hijo puede producir un delincuente, puede matar a su padre, a su madre, que le ha castigado. Y refleja en el fondo una realidad muy fuerte. Los errores muchas veces son posiciones ante la vida, son maneras de afrontar la vida y de que el inconsciente trata de cómo salir a flote para darle más oportunidad de alegría a la persona. Pueden ser también manifestación de una tendencia grave de desviación, de autocastigo, que la misma persona se confiere. Autocastigo. Me equivoco, lo hago inconscientemente, pero es que realmente mi personalidad busca protección cuando alguien me castiga, cuando alguien me corrige. Entonces yo inconscientemente lo que tengo es una personalidad de autocastigo. Yo soy un mal niño, yo fui un mal niño, ya tengo 80 años, pero yo soy un mal niño, me digo en el inconsciente, y merezco dormir en una cama llena de pulgas, por poner algo muy sencillo, ¿no? Y merezco no comer lo que con mi salario podría comer. Y estoy yo ahí ahorrando plata, porque tengo un complejo anal espantoso. Estoy ahorrando plata para un día irme a pasear por el mundo. Pero nunca he sacado pasaporte, ni sé cómo sacarlo, y me da pereza ir a migración a sacarlo, y jamás me montaré en un avión porque me da miedo. Sin embargo, estar refugiado en una construcción mental de autocastigo, en un principio del aparato psíquico de autocastigo. Me quedo con el esposo o la esposa agresora, que también los hombres son agredidos. Me quedo con el esposo, con la pareja agresora, porque yo soy el culpable de que ella o él se sienta así. Yo me lo merezco. Siempre me han dicho que solo para desgracias. Podría ser también el reflejo de una tendencia, y una fuerte tendencia a estar siendo vigilado o de vigilar a otros. Una tendencia a estar evaluando a todos, castigando de esa forma a todos. Y una fuerte tendencia al sadismo. Y con eso una perversión, una manifestación de perversión. Se comete este error para estar vigilando continuamente a otros, para estar preveniendo al otro, no haga esto mismo. Y yo lo cometo. Podría ser entonces reflejo de que hay un consciente, de un yo, que es más fuerte incluso, en algunos casos, que un super yo. Y entonces, estas tendencias se manifiestan solo en algunas circunstancias. Quiere decir, en su mayoría de ocasiones, pasan reprimidas, pasan escondidas. Y lo que habrá de notable en el estudio de estos errores es establecer las circunstancias en que estos errores se cometen. Las personas que rodean a la persona en el momento en que estos errores se cometen. Los motivos que tiene esta persona y las justificaciones que da cuando estos errores se le pide que esto se explique. Y otro gran problema que no hay que olvidar es que los errores de alguna u otra forma son representaciones de experiencias vividas. Son manifestaciones de situaciones que no se quieren vivir. Y son la evidencia de lo que sí también se quisiera vivir. Despego esto, hago lo otro, y realmente es un falso negativo de lo que yo sí quisiera estar viviendo y de lo que no quiero vivir.
Hay errores que son totalmente casuales, que se dan ocasionalmente. Son síntomas, si es que podemos establecer síntomas, son síntomas que no tienen conexión con otro. Pero hay errores que son casuales y que se dan por estar en la convivencia con un grupo, con un acontecimiento, con una circunstancia. Quiere decir entonces que tienen circunstancias, consecuencias, exposiciones a un grupo, que dentro de ese grupo se podrían considerar normales, controlables, esperables, y que están asociados incluso a costumbres. Ejemplo, un grupo de personas va a un concierto de rock. En ese grupo, la conducta individual se pierde, porque en ese grupo, en los grupos del rock, la circunstancia, las consecuencias de estar en grupo, la exposición al grupo, hace que las costumbres de estar en grupo yendo rock cambien. Entonces empiezan a saltar sobre el césped y deforman el césped y deforman el terreno y dejan eso lleno de, increíblemente, cigarrillos, preservativos, botellas, botellones y envases desechables. Todo junto. La conducta les cambió. Son actos casuales, pero están asociados a acompañamiento de grupo. Y estos actos casuales, que siempre se manifiestan igual, lo que reflejan es una neurosis obsesiva, dice Freud. O podrían reflejar una neurosis de angustia. Si, por ejemplo, estando rodeado de ese grupo, lo que hace la persona es mejor fugarse, escaparse, evadirse de ese grupo y soterrarse, esconderse en su casa, en su cuarto. ¿Por qué razón se fuga y comete un montón de torpezas para escaparse? O cometerás torpezas para sentirse feliz haciendo la diferencia, el chiste cómico de quien no queriendo estar ahí comete errores de palabra, de acción, y es el patito feo del grupo, que es el patito feo y que por eso mismo todo el mundo le quiere porque es distinto. ¿Qué es lo que reflejan esas neurosis asociadas a actos erróneos casuales? Reflejan, dice Freud, que hay motivos. Hay motivos para que esos errores se reflejen. Hay justificaciones, por tanto, también. Es posible explicar el origen psíquico de estos continuos errores que se manifiestan siempre acompañados de las mismas circunstancias. También que hay una gran capacidad del aparato psíquico de hacer juegos personales, traiciones personales, improvisaciones personales. El aparato psíquico es increíblemente dinámico, es increíblemente creativo. Luego también de que hay actividades y actividades, que el cuerpo puede realizar actividades y actividades, unas individuales y otras grupales, unas motivadas por un propósito y esas mismas motivadas por otro propósito. Caminar tiene un propósito, saltar tiene un propósito, pero caminar sobre el césped y saltar sobre el césped en un evento de concierto tienen distintos propósitos. Las actividades tienen propósitos distintos y sobre todo si son actividades corporales. Luego, también evidencia estos errores consecutivos casuales que se sufre cuando se pierde un objeto. Los errores casuales aumentan cuando se experimenta la pérdida de un objeto amado, una persona, una familia, un amigo, la pareja. Aumentan los errores. Otra cosa que evidencia eh, esta presencia de errores casuales es la falta de atención. Dice Freud, muy simpático, pero es algo muy elemental también.
Cuando se comete un error es porque no se ha tenido la suficiente previsión de lo que se estaba haciendo. Agarré un bolígrafo en lugar de coger la regla. Apreté demasiado fuerte la mano del nene que me saludó y el pobrecito salió gritando. Es que no se fija uno, no pone una observación adecuada a lo que debe estar haciendo y comete un error. Tenía que hacer huevos de 5 minutos, pasados por agua caliente. Y claro, se me olvidó, me distraje, no puse atención a lo que estaba haciendo y salieron huevos duros de 35 minutos de cocción. O sea, casi se evapora todo el agua. Falta de observación. Y es inconsciente. Por alguna razón nos desconectamos. Probablemente es un falso negativo diciéndome, no quieres estar ahí, ¿no? Mejor vete de ahí, haz una crisis de fuga. Y luego, otro elemento que nos arrastra a estos errores casuales es que el inconsciente busca, el inconsciente es activo, él busca sus salidas, él tiene iniciativas, y si no lo hacen los sueños, lo hacen los errores. Se evidencia también, entonces, de que nuestra vida psíquica consciente no es tan incólume, no es tan de granito como consideraban los psicólogos de antiguo, ¿no? Es una vida azotada, que recibe ventiscas de un momento a otro y que vienen desde el preconsciente, pero también desde el inconsciente. Y que ahí se están buscando manifestar. Son reflejo de una vida anímica, íntima. Los errores se pueden entonces entender como fallos y se tienen que aceptar como tales. No somos perfectos. Desoigamos esas voces que nos dicen usted es perfecto, usted es lo que sus ideas es. Sí, y mi ciudad se construye en un medio, y si ese medio es desorganizado, imagínese cómo va a ser mi vida. No hay que aceptar tan fácilmente esa propaganda, casi siempre de origen mercadotécnico, que como todo lo mercadotécnico piensa más en el dinero que en las personas. Hay que aceptar que hay una lucha que nos constituye entre lo que conocemos de nosotros y lo que no conocemos de nosotros. Curiosamente, los mercadotécnicos también recurren a eso que niegan tiene valor, usan las propagandas inconscientes. Nosotros tenemos una realidad inconsciente que aceptar, que está en lucha con nosotros, y tenemos que aceptar que tenemos que doblegarnos, socialmente hablando, y que el ello, el inconsciente, no se pueden expresar libérrimamente al exterior, sino hay que saberlo educar. Aceptar también el papel de lo reprimido. Lo reprimido está en nosotros y se va a expresar en algunas ocasiones y en otras se va a reconstruir o nunca va a salir a la superficie. Hay que darle lugar a la experiencia que ya se vivió. Efectivamente, vamos a un caso, se murió mi madre, se murió mi padre. Ahora me queda a mí echar adelante. El que no puede hacer eso, el que no puede dar por vivido y por aprendido la etapa que ya pasó, se queda anclado. Tiene el gran problema de convertirse en un neurótico muy crónico, muy de preocupación, muy de necesaria atención, si es que quiere recibir atención. O de convertirse en una persona perversa, maníaca, sádica, narcisista, imponente, soberbia, asesina, pertinazmente mala. Hay que ser consciente también de que los pensamientos reprimidos son algo que está asociado
necesariamente entre dos formulaciones: la destrucción y la felicidad. Los pensamientos que se reprimen, los pensamientos que no se logran conocer, los sentimientos que no se logran expresar, siempre están sobre una base de posible manifestación hacia la alegría o hacia la destrucción. Y muchas veces, si la educación no ha sido la adecuada, podría manifestarse más el terreno de la agresión, de la destrucción. Y con eso entonces, las formulaciones de errores, la elaboración de los errores, podría manifestar más esa actitud agresiva, tendiente a la muerte, a la aniquilación. Considerar que los fallos de las personas son fallos con las personas. Estamos hablando de que yo fallo ante esta persona, quiero decir, yo no acepto muy bien en mi vida a esta persona. Hay fallos de disgusto con la circunstancia que estoy viviendo. No estoy bien en esta escuela, en este colegio, en esta carrera, con este libro. No estoy bien con este autor. No estoy bien con esta pareja. No estoy bien en esta familia. Hay errores por disgusto, por desavenencias. Desavenencias. No vamos en el mismo camino. Hay errores por falta de dirección, porque no vemos bien con claridad, porque nadie explica bien y dirige bien y pone objetivos claros, firmes y en algunas ocasiones verdaderamente congruentes con el progreso de la vida humana. Y luego, una observación final de Freud, una de sus últimas observaciones es: hay que recordar que el error siempre tiene un padre progenitor, y es el olvido. Podemos cometer errores, pero el padre progenitor de muchos errores tiene un antecedente que se llama, o es un antecedente que se llama el olvido. Olvidamos, y porque olvidamos cometemos errores. No recordamos cómo es que se tiene acceso a un programa, lo vemos cada 6 meses y cometemos un error. No recordamos cómo era aquella persona y por eso cometemos el error 7 años después de tratarla de saludar y equivocamos a la persona, o nos saludó y fuimos tan indiferentes porque no reconocimos a esa persona, porque olvidamos su rostro y porque olvidamos que las personas suelen cambiar físicamente con el tiempo. Muy bien, dicho todo eso, entonces les agradezco su atención, espero haberles aclarado un poquito este panorama y también espero encontrarlos en otro video corto. Muchísimas gracias.